De pronto los niños aquí me van a ayudar un poco. ¿Les suena este nombre familiar? Lotso. ¿Han oído niños de ese nombre? Lotso. Bueno, Lotso es un oso. Un oso muy cariñoso, muy tierno, muy agradable. Y resulta que Lotso, en una película, había sido acogido por una niña de tal manera que ese oso estaba, mejor dicho, rendido al amor de esa niña que lo abrazaba, lo llevaba para un lado y para el otro. Y entonces un día esta niña se lo llevó a él con sus padres a un campo y en un descuido la niña dejó al oso abandonado. Y entonces Lotso, por su afecto y su amor hacia esta niña, caminó mucho, un tramo muy largo, hasta llegar a donde estaba la niña. Y cuando llegó allí, se encontró con algo que quebró su corazón. Vio algo que se quebró dentro de él. Vio que la niña tenía otro oso, al cual estaba amando, acariciando y teniendo allí en su lecho. Y entonces Lotso, ¿qué pasó con Lotso? Ya no era el oso cariñoso, sino que ahora era una amenaza. Y entonces el resto es historia. Ese tierno oso tuvo un quiebre en su existencia, pasando de ser cariñoso a un peligro. Pero este personaje es uno de una larga lista de figuras que experimentaron un cambio extremo en su ser. Lo interesante es que este oso hace parte de la ficción, pero todos nosotros, todos aquí, sin excepción, hacemos parte de una historia real que hoy mismo podemos afirmar que es así. Adán y Eva gustaban de ver y escuchar a su creador, hasta que escucharon a otro consejero, llevando primero a Eva a ver que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y allí hubo ¿qué? Un quiebre. El corazón del ser humano se volcó a una actitud de desprecio y de rebeldía hacia su creador. Las intenciones del corazón pasaron a ser de continuo el hacer el mal, como dice Génesis 6:5. Y más adelante, el profeta Jeremías asegura que nuestro corazón es engañoso y perverso. De hecho, antes de venir aquí a congregarnos, de alguna forma se dejó ver esa lamentable condición. Algo estaba en nuestra mente, algo estaba en nuestras actitudes, algo hubo en nuestras palabras que dejan ver que ese quiebre que se dio en Adán y Eva es una realidad para todos nosotros.
aunque en nosotros los cristianos ese estado debería ser residual, no característico. ¿Por qué? Bueno, leamos el texto para resolver esa pregunta. Hechos capítulo 9, versículos 19 en su segunda parte al versículo 31. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hermanos y amigos, quien ha escuchado y visto al Hijo de Dios testifica consciente y valientemente de él. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven en esta mañana. Quien ha visto y escuchado al Hijo de Dios testificará o testifica de él consciente y valientemente. El texto nos muestra que estamos ante un hombre que experimentó un quiebre en su corazón, pero no para mal, sino para bien. Y fue tan notorio el cambio que despertó muchas reacciones negativas para él, pero positivas para la gloria de Cristo y para el avance del Evangelio. Y lo que experimentó este hombre no es ajeno a nosotros. No es ajeno. Con este mensaje quiero producir en todos aquí meditación, una profunda y sincera reflexión. ¿He experimentado este quiebre de mi corazón? ¿He oído y visto a Jesucristo partiendo mi existencia en dos? En Saulo vemos un antes y un después radical. ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en mí?
Porque quien ha escuchado y visto al Hijo de Dios testifica consciente y valientemente de Él. Y este es el punto de mi sermón, es el mensaje y el punto de mi sermón, hermanos. Pero quiero explicarles y argumentarles de dónde sale este mensaje. Quiero llevarlos por el texto para que entendamos lo que está registrando allí el texto y luego podamos ver unas implicaciones para nosotros. Entonces, ¿qué nos está mostrando el texto? Nos muestra que Saulo tiene prácticamente la misma vivencia en dos lugares distintos. Experimenta lo mismo en dos lugares distintos, en Damasco y en Jerusalén. Prácticamente vive lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con Saulo en estas dos ciudades? Luego de que Saulo tuvo ese encuentro con el Señor, de que el Señor se le apareció, casi de inmediato comienza a predicar el evangelio. Versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Ahora miremos el versículo 28. Esto ya es en Jerusalén. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Tanto en Damasco como en Jerusalén, al ver a Saulo predicar, esto genera inquietudes y hasta preocupaciones. Miren el versículo 21. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Ahora, ¿qué pasa en Jerusalén? Versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. En los dos lugares, en Jerusalén, en Damasco y en Jerusalén, la predicación del evangelio hizo que se levantaran enemigos al punto de desear la muerte de Saulo. Miren el versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. ¿Qué pasa en Jerusalén? Versículo 29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Y en Damasco y en Jerusalén hubo hermanos, buenos hermanos, que lo ayudaron a escapar. Miren el versículo 25. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Qué pasó en Jerusalén? Versículo 30. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. ¿Qué pasó con este hombre para crear semejante conmoción? ¿Qué pasó con Saulo como para ser tan admirado y respetado para los judíos y luego ser tenido como enemigo público? ¿Qué escuchó y vio Saulo que hubo un quiebre en él, siendo un temido verdugo de creyentes, para terminar siendo un cristiano entregado al testimonio de Jesús? Cuando Saulo llega a Jerusalén, él se encuentra en una situación bien incómoda. ¿Qué pasó cuando llegó a Jerusalén? Versículo 26.
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Imagínense ese momento. Trasládense a ese momento, mis hermanos y amigos. Imagínense esa tensión. De hecho, recordaba con este suceso de Saulo lo que pasó con algunos hermanos en la Rumania comunista, y quienes estuvimos en la vigilia leíamos un poco de eso. Cómo algunos hermanos estaban reunidos y llegaron unos soldados a esa reunión. Abrieron la puerta, entraron con violencia diciendo: ¿quiénes aquí son cristianos? Y entonces algunos se fueron del lugar, se fueron. Y solo quedaron unos cuantos. Y entonces estos soldados: ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Y entonces esos soldados, abriendo su corazón, dijeron: nosotros realmente queríamos saber quiénes son los fieles seguidores de Jesucristo, porque queremos seguirlo a Él. Wow. Al principio amenazante, ¿no? Pero luego glorioso, al ver de que soldados comunistas querían entregar sus vidas a Jesucristo. Imagínense la tensión en ese momento. La tensión inicial que se debió sentir fue terrible. El miedo que producía Saulo. La fama del hombre era aterradora. Pero contra todo pronóstico, los apóstoles estaban ante otro hombre. Ante otro hombre. Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que Él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Saulo vio a Jesucristo. Este hombre escuchó al Mesías. Ahora, me llama la atención que el principal mensaje del que testifica Saulo luego de su conversión no es que vio y oyó a Jesús. ¿Qué testifica? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías príncipe. Este mensaje deja ver el cambio radical que tuvo Saulo. Porque el pueblo de Israel esperaba la promesa del Mesías. Era su anhelo, era su afán. Siglos de promesas de la venida del ungido libertador y rescatador, profeta tras profeta, predicando del Hijo de Dios que viene a redimir a su pueblo. Y Saulo, un celoso y entregado judío, vio en Jesús a ese Mesías esperado y glorioso. ¿Cómo no predicar de Él? Quien ha venido es el Rey prometido. Saulo le dice a sus compatriotas: hermanos míos, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué querían hacer sus supuestos hermanos judíos con él? ¿Y qué hacen sus verdaderos hermanos cristianos con él? Hablar con valor de Jesucristo parte de un cambio radical de corazón. Para Saulo, Jesús ya no
Ya no es objeto de persecución, sino de todo su amor. ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en Saulo? Para que contra viento y marea, de una forma tan rápida, testifique con valentía de Jesucristo. Definitivamente, quien ha escuchado y ha visto al Hijo de Dios, testifica consciente y valientemente de él. ¿Qué significó? Y esto es muy importante, hermanos. ¿Qué significó para Saulo ver y oír a Jesús? ¿Qué significó? Significó entender que Jesús es el Hijo de Dios prometido para el rescate de su pueblo. Cristo es la encarnación del Rey de Reyes, libertador y liberador. Para Saulo, todas las promesas de sus padres y los profetas estaban cumplidas frente a sus ojos. Como pecador, Saulo estaba ante su Salvador y rescatador. El ferviente judío que pretendía ver, pero estaba ciego, fue sanado de su ceguera para ver la gloria de Dios, el único que puede producir un quebrantamiento total de corazón. Y con ese mensaje venimos del sermón anterior. Este hombre no tuvo un cambio superficial y aparentemente no tuvo un cambio progresivo. El Jesús al que perseguía pasó a ser su Señor y su Dios. Lo sucedido en Edén con Adán y Eva es contrastado con lo sucedido en Damasco. En Edén, de una manera casi inmediata, Dios fue considerado mentiroso y digno de desprecio. Pero en Damasco, Jesús fue considerado el verdadero Hijo de Dios, digno de toda adoración y rendición. Hermanos y amigos, es increíble que Saulo haya salido de la comodidad de su religión para ir y padecer por el nombre de Jesús. Porque Saulo, y mucha atención a esto, Saulo no cambió de religión. Saulo experimentó un cambio de afectos que incluso lo llevaron a dar su vida por su Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan el cambio de parecer de los apóstoles? ¿Cómo lo vieron al principio? Con miedo, con terror. Pero luego con asombro ven a este Saulo y se unen con él con gozo y valor en la misión de testificar de Jesucristo. Lo que dijo Bernabé era cierto. Es increíble, es increíble. Saulo predicando de Jesús como el Hijo de Dios. El perseguidor siendo perseguido por la causa de Cristo. ¡Wow! Hermanos y amigos, quien ha visto y ha escuchado al Hijo de Dios, testifica consciente y valientemente de él. De eso se trata el texto. Ahora quiero que
Ahora quiero que pensemos en unas implicaciones, porque aquí hay una pregunta obligatoria. ¿Lo que sucedió con Saulo puede suceder con cualquier pecador? Este sermón, hermanos, va a estar lleno de preguntas que vamos a tener que responder antes de salir de este lugar. ¿Lo que sucedió con Saulo es posible que suceda con cualquier pecador? ¿Es posible ver y escuchar a Jesús para experimentar semejante cambio? ¿Por qué había en Saulo un afán por testificar de Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque sabía que sus hermanos judíos necesitaban el perdón y el rescate del Mesías prometido. Porque lo que él vio y escuchó está al alcance de todos los que esperan la promesa de redención en el Hijo de Dios. El cambio que él había experimentado, quería que sus hermanos también lo experimentaran. Saulo supo que en ningún otro hay salvación. Nadie más podía quebrar ese duro corazón. Así que, ¿qué implica esto? Yo te ruego, ¿están conmigo, hermanos? Mire que al de al lado no esté dormido. Mírelo, revíselo. Por favor, pregúntate, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Y la respuesta literal es, por supuesto que no. Nadie aquí en Familia Fiel ha visto literalmente al Hijo de Dios físicamente. ¿Pero lo has visto de alguna manera? ¿Has escuchado su voz? Saulo era un ciego espiritual y luego pudo ver. Este hombre era sordo de corazón, que terminó escuchando atentamente al rey. Por eso te ruego que te preguntes, ¿has escuchado al Hijo de Dios? Porque quien ha visto y ha escuchado al Hijo de Dios testifica consciente y valientemente de Él. Quien ha visto y ha escuchado al Hijo de Dios no puede ser el mismo. No puede. Es imposible que sea el mismo. En las entrevistas que hacemos de membresía, y quienes se han unido últimamente a la membresía lo saben, hoy vamos a presentar nuevos miembros. La primera y obligatoria pregunta para la persona es, ¿cómo fue tu proceso de conversión? ¿Cómo fue que naciste de nuevo? ¿Cómo? Y meditando en este texto, deberíamos incluir, ¿has visto a Jesucristo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se preguntarán los entrevistados. Y una pregunta adicional sería, ¿todos tus afectos están hacia Jesús? ¿Hacia Jesucristo? Porque Saulo aborrecía a Jesús.
pero algo en él se quebró para que testificara con todo valor de él. Mi oración, y ustedes saben dónde está este texto, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Por eso te pido que te preguntes, ¿cambié de religión o tengo un corazón que ama a Cristo con todo mi ser? Es cierto, mis hermanos, que quienes somos creyentes, el Señor obra un proceso de santificación que va removiendo impurezas de nuestro corazón y nos va haciendo más como Cristo. Pero temo, con toda sinceridad, temo que muchos de nosotros, ese proceso aparente, sea eso, aparente, pues realmente no hay un corazón nuevo que haya visto a Cristo. No hay una unión real, profunda y consciente con Cristo. Quien ha visto a Cristo sabe que es un pecador miserable, necesitado de Él. Que su mala actitud hacia su hermano es una afrenta a Cristo. Que su mal testimonio hacia los incrédulos es un atentado a su nombre. Que el pecado es detestable a los ojos de su Señor. Quien ha visto a Cristo camina celosamente, testificando de Él con el amor con que ha sido amado y con el temor de que su nombre no sea agravado. Quien ha escuchado a Cristo busca ansiosamente que otros lo escuchen y experimenten su gracia salvífica. Señor, ¿te he visto? ¿Qué dicen mis actitudes, mis pensamientos, mis acciones? Te he visto, Señor. Mis hermanos, el texto nos muestra un buen indicador para saber si hemos visto y oído a Cristo. ¿Qué querían hacer los judíos con el recién y valiente convertido Saulo? ¿Qué querían hacer? Versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Eso pasó en Damasco. ¿Qué pasó en Jerusalén? Versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Quien experimenta el cambio radical en Cristo pasa a ser enemigo del mundo. Saulo era una piedra en el zapato para los cristianos
antes de experimentar la salvación en Cristo. Luego llegó a ser la piedra para los judíos, quienes irónicamente esperaban al Mesías prometido, pero le dieron muerte y lo rechazaron. Y eso pasa hasta el día de hoy. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto en sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y por eso digo, hermanos, que creer que el Israel étnico, el Israel actual es el pueblo de Dios, es una afrenta al nombre de Jesucristo, pues ellos ni creen en Él. Y de hecho se esfuerzan por negarlo como Mesías a como dé lugar. Una cosa es lo que muestran las redes y los medios de comunicación, pero si usted no está convencido, vaya y tome un avión hasta Israel y vea cómo tratan hoy a los verdaderos confesores de Jesús como el Hijo de Dios. En contraste, la santa palabra de Dios nos muestra cuál es el verdadero pueblo de Dios y qué pasa cuando hay conversiones radicales. Versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Pues quien ha visto y ha escuchado al Hijo de Dios, testifica consciente y valientemente de Él. Acá hay una pregunta. ¿Cómo es que la iglesia gozaba de paz cuando sus hijos estaban siendo amenazados de muerte? Bueno, hay dos explicaciones. Una es que el acérrimo y enérgico enemigo y perseguidor de cristianos llamado Saulo ahora es cristiano. Así que la afrenta a los cristianos disminuye sustancialmente. Y dos, y mucha atención a esto es un dato histórico, porque históricamente se sabe que para la época el emperador de turno, el emperador romano de turno, estaba buscando ser adorado, colocando imágenes de él e intentando poner una de él mismo en el templo de Jerusalén. Así que los judíos enfocaron su preocupación en cómo se estaba afectando la fuente de su idolatría, es decir, su adorado templo. No hay tiempo para enfocarnos en los cristianos, necesitamos enfocarnos en el templo porque nos están poniendo un ídolo. Como sea, la iglesia gozaba de paz, era edificada, era fortalecida, era llena del Espíritu Santo y seguía creciendo. Y la iglesia ahora está en Jerusalén, está en Judea, está en Samaria. Y estamos a puertas de ir hasta lo último de la tierra, según la serie de Hechos. Pero pensando en las implicaciones para nosotros, y mucha atención a esto, ruego al Señor que Familia Fiel sea una iglesia de enemigos de Dios, transformados radicalmente en todo su ser para llevar el nombre de Jesucristo con valor. Que los cristianos de esta iglesia local sean completamente sinceros
y confiesen que han visto al Señor, lo han escuchado y es digno de todos sus afectos, de toda su entrega, de toda adoración absoluta. Ahora en la comunión, luego de la adoración de dedicación, les ruego, hermanos, que dejemos las conversaciones vanas y pregúntense entre ustedes: ¿has visto al Señor? Pregúntense: ¿has visto al Señor? ¿Lo has escuchado atentamente? ¿Has experimentado tal cambio radical? Hermanos, escúchense muy bien entre ustedes, porque más de uno dirá: sí, yo he sido transformado por el Señor, porque ya no hago esto o aquello, y ahora hago esto y aquello. Saulo era uno en su ser, y al ver a Jesús fue otro completamente en su ser. Saulo experimentó una transformación del ser que no simplemente pasó de perseguir a cristianos a no perseguirlos. Saulo experimentó esa transformación tan profunda que lo llevó a públicamente y con valentía decir: Jesús es mi Señor. Rindo mi vida al Rey, a su autoridad. Para los judíos esto es una loca herejía. Ellos estaban embolatados en su religiosidad y su idolatría a la ley y al templo. No podían ver más allá porque su corazón estaba velado para ver que eran pecadores necesitados del Mesías prometido. Estaban tranquilos con su moralidad y prácticas litúrgicas. Por eso yo aquí quiero incomodar con este sermón, porque aquí más de uno está tranquilo en la comodidad de venir a un culto dominical y no testificar valientemente de Jesucristo como esposo, como esposa, como trabajador, como madre, padre, como vecino, como ciudadano de este país. Los judíos estaban tranquilos en esa moralidad y prácticas litúrgicas que desplazaron la necesidad del Mesías como el Salvador de sus almas. Ellos querían un caudillo empoderado que los librara del imperio de turno, no un poderoso rescatador de sus corazones cautivos. Así que pregúntate, por favor, pregúntate: ¿cómo estás viendo a Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria como el creador de todo lo existente y se hizo hombre para venir a cumplir la ley de Dios que ninguno de nosotros puede cumplir. Y por su iniciativa tomó nuestros pecados, los míos y los tuyos, para recibir la ira de Dios que merecíamos por nuestra actitud de desprecio y rebeldía hacia Él. Murió en una cruz, recibiendo toda esa ira, pero
Pero Él no se quedó en la tumba como un mártir por admirar, sino que resucitó de entre los muertos para ser el Rey victorioso sobre nuestro enemigo, que es la muerte, la cual merecíamos por seguir el consejo mentiroso que nos mantiene velados y ciegos. El que crea en Él, le ha visto y le ha oído. Y está dispuesto a seguirlo hasta el fin, pues es el todopoderoso Salvador y lleno de gloria, que ama con un amor eternal a su iglesia. Hermanos y amigos, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no es mejor estudiante el que más libros lee, sino el que más medita en ellos. No aprenderá más teología, en este caso del Hijo de Dios, el que oye la mayor cantidad de sermones, sino el que devotamente medita en lo que oye. Así que tomemos este tiempo para meditar. Pensemos atenta y detenidamente en este texto. Y recordemos las preguntas que surgen para nosotros del texto. ¿He visto a Cristo? ¿He escuchado a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Mi corazón ha sido cambiado radicalmente para amar a Dios verdaderamente? El testimonio de mi transformación es notoria para quienes me rodean y lo que me rodea.